Hola a todos y bienvenidos a mi canal Aprende Business Central en español. Mi nombre es Roberto Corella y hoy os voy a contar cómo podemos traspasar datos de una empresa a otra, bien para hacer pruebas, lo que sería una copia completa de la empresa, incluyendo facturas, transacciones, stocks, etc. O bien debido a que la dirección general de nuestra empresa ha decidido crear una nueva sociedad que tiene algunas tablas iguales, el plan de cuentas, los grupos contables, etc., pero otras no, como clientes, proveedores o productos. Lo primero que tenemos que pensar es que estos procesos nos servirán como punto de partida inicial, pero no para el día a día. Es decir, una vez que se haya empezado a trabajar esta empresa ya no podremos volver a traspasar información de esta forma. En próximos vídeos veremos la funcionalidad Intercompany o también cómo mantener tablas sincronizadas sin necesidad de escribir nada de código, lo que se llama no code, mediante los procesos de Power Automate. Pues vamos a empezar y lo primero que vamos a hacer es copiar una empresa. Esta es la parte más sencilla que nos podemos encontrar. Nosotros tenemos aquí la empresa Cronus, como veis aquí. Esta empresa tiene sus clientes, toda la información creada, tiene clientes, tendría proveedores. Tendríamos los datos de muestra que tenemos creados en nuestra base de datos Cronus. Recordad que Business Central es un software multiempresa. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener tantas empresas como necesitemos. Si nuestra empresa, si nuestra sociedad es un holding, pertenece a un holding, podríamos tener todas las empresas dentro de Business Central, ¿vale? Entonces, si yo quiero copiar los datos de esta empresa en otra empresa, lo que tendría que hacer es irme al botón del Tell Me o al botón de preguntar, darle aquí y escribir empresas. Nos aparecerían las diferentes empresas que tenemos aquí creadas y tenemos un proceso dentro del botón de procesos en el cual le podemos decir copiar. Lo que le estaría diciendo es que voy a copiar la empresa Cronus en una segunda empresa. Vamos a llamarle Cronus copia y lo que nos dice es que se incluirán todos los datos como las transacciones de la empresa seleccionada. Es decir, transacciones significa facturas, significa abonos, significa stocks, significa todos los movimientos que hubiera en esta empresa. Cuidado con esto, puesto que recordad que la Business Central, el espacio es limitado cuando compramos una suscripción y si nuestra empresa es muy grande, pues podría ocupar mucho espacio. Es muy grande o tiene muchos movimientos de muchos años, sobre todo cuando estamos hablando de empresas migradas desde versiones anteriores que ya vienen con un histórico muy grande. Nos da un disclaimer diciendo que, ojo, que esto puede llevar un cierto tiempo y que los usuarios se pueden ver resentidos en el trabajo diario, con lo cual intenta hacerlo fuera del horario comercial. Nos dice que sí que lo entiendo, perfecto. Lo que vamos a hacer es darle a aceptar y nos dice que está creando una nueva empresa. Esto va a tardar un tiempo en crearse, así que vamos a esperar a que concluya. Bien, la copia ya se ha realizado y vosotros me preguntaréis ¿cuánto tiempo tarda en ejecutarse esta copia? Pues depende de los datos que tengáis, ¿vale? Una vez le damos a aceptar, ya vemos aquí que tenemos otra empresa que es la de copia. Si ahora yo me voy directamente a mis configuraciones, le digo mi configuración y pincho en copia, podemos ver que hemos creado una empresa de pruebas, por ejemplo, para poder testear cómo va a quedar el asiento de una factura o cómo va a quedar un proceso que no estoy seguro de cómo quede en la base de datos principal. Pues esto lo podemos ir haciendo en una base de datos de Cronus copia y ejecutarla. Insisto, mucho cuidado cuando hacemos copias de las empresas. Fundamentalmente porque estamos copiando toda la información de nuestra empresa y eso al final perjudica en el espacio que está ocupando
en los servidores de Microsoft. Y otra cosa muy importante a tener en cuenta es que si tenemos procesos en colas de proyectos, pues que no se queden en marcha esas colas de proyectos, o que no se queden en marcha ciertos aspectos como web services que pudiéramos tener abiertos para poder ejecutar. Claro, si no ese es el objetivo, ¿vale? Si es el objetivo, pues adelante con ello. Perfecto, pues esto sería nuestra primera opción, una copia de una empresa que lo que hacemos es copiarla tal cual, es decir, facturas, clientes, proveedores, etc. ¿Cuál sería nuestra segunda opción? Nuestra segunda opción es crear una empresa nueva, y para eso nos vamos a ir directamente al botoncito de configuración, nos vamos a mi configuración y desde aquí abrimos la pantalla de empresas. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Tenemos una opción de crear nueva y crear nueva empresa. Esta opción lo que nos va a permitir es abrir un asistente, y nos dice que vamos a crear una nueva empresa. Y nos dice que le pongamos aquí el nombre, le vamos a decir Cronus Blanco, y nos da tres opciones. Nos dice, queremos una empresa nueva y sin datos, es decir, completamente vacía, con lo cual nosotros vamos a tener que crear todas las tablas y ir rellenando todas las tablas. Esto podría ser interesante si luego nosotros tenemos un paquete de configuración con los datos que queramos insertar. Podemos crear una empresa de pruebas con los datos de Cronos. Esto sería la opción de evaluación. Y podríamos crear una empresa de producción que lo que va a tener es solamente los datos de configuración. Vamos a hacer esta para ver qué es lo que nos crearía, ¿vale? Esta empresa, vamos a darle que solamente vamos a crear, vamos a decirle solo configuración, y vamos a ejecutar. Vamos a darle a aceptar. Nos dice que si queremos gestionar usuarios para esta empresa, de momento no le vamos a decir nada, y le decimos que vamos a terminar. Efectivamente, igual que antes, esto va a tardar un rato en crearse la empresa. Tened en cuenta que internamente Microsoft tiene que crear una nueva empresa, crear unas nuevas tablas en SQL y empezar a rellenarlas con los datos que hemos dicho que van a ser de configuración. Pues esperamos a que se termine esa creación y vemos qué es lo que nos ha creado. En este caso, el tiempo que tarda en crear la empresa es relativamente corto en crearla, pero en que esté en uso operativa nos indica, como vemos aquí, que va a tardar unos 10 minutos en estar operativa. ¿Por qué? Porque está creando ciertos índices y está trabajando en ella, con lo cual podemos darle a aceptar. Hasta que no termine de ejecutarse, no podemos continuar. Bien, una vez que comprobamos que nuestra empresa ya aparece completa, es decir, que ya ha finalizado la creación, los 10 minutos que nos indica el proceso, ya vemos que la podemos tener aquí disponible para poder seleccionarla. Ya si pincho en la empresa, podemos seleccionarla y podemos cambiar a esta empresa nueva que acabamos de crear. Como vamos a poder observar, obviamente no tenemos clientes. Recordad que hemos dicho solo configuración, no tenemos clientes, no tenemos proveedores, no tenemos productos, pero tenemos, por ejemplo, las cuentas contables. Hemos creado un plan de cuentas que nos ha creado por defecto. ¿Vale? Vemos aquí que tenemos el plan de cuentas creado. Y también tenemos algunas configuraciones básicas, por ejemplo, configuración de ventas y cobros. Si yo me voy a configuración de ventas, pues veremos que tenemos las numeraciones de las facturas, todas las numeraciones de clientes, de pedidos, ya las tenemos creadas. Tenemos creados los grupos contables de cliente, los grupos contables de producto. Tenemos una configuración básica para poder empezar a trabajar. ¿Qué es lo que deberíamos de empezar a hacer? Pues empezar a meter nuestros productos, nuestros clientes, etc. Si nuestro sistema
va a partir o viene de otro ERP en el cual teníamos esos clientes, esos proveedores, esos productos, pues podríamos utilizar las plantillas de Excel como vimos o los paquetes de configuración como vimos en el vídeo que os pongo más arriba para que podamos importar esa información. Pero ¿qué ocurre si parte de esa información viene de otra empresa de Business Central? Si ya tengo otra empresa de Business Central que dispone de esos datos, por ejemplo, los códigos postales, si yo me voy aquí y busco por códigos postales, es una información que aquí me va a aparecer vacía, ¿vale? Como podemos observar aquí, está vacía. Pero yo esa información la tengo aquí, en la empresa Cronus. Si me voy a códigos postales, sí que tengo ya ciertos códigos postales. Con lo cual, a mí me resultaría muy cómodo pasar esta información o estas tablas que a mí me interesan, pasarlas a la nueva empresa. Hay muchas tablas que vamos a poder copiarlas o que nos va a interesar copiarlas. Sobre todo cuando en el mismo grupo de empresas lo normal es que tengan el mismo plan de cuentas o que tengan los mismos clientes, los mismos contactos. Pueden ser tablas que nos interese que estén en la misma empresa recién creada, que la tengamos con la misma información. Recordad que no es para el uso continuado y diario. Esto lo veremos más adelante mediante o bien el intercompany o bien una funcionalidad que me pareció muy interesante que descubrí el otro día, que era el hacer la sincronización mediante Power Automate, ¿vale? Entonces, esto sería para una base inicial, es decir, selecciono unos datos que voy a trasladar a mi nueva empresa. ¿Y cómo hago esto? Pues para hacer esto nos vamos a valer de una herramienta que se llama hojas de configuración. ¿Y esto qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir, nos ha creado aquí por defecto una serie de información, pero lo que voy a hacer es crearme unas tablas nuevas. Fijaros que le doy a nuevo, le doy a tabla y le digo que quiero traspasar. Imaginaros que yo quiero traspasar la tabla de, por ejemplo, de vendedores, porque van a ser los mismos vendedores. Esta sería una de las tablas que voy a traspasar. Y también vamos a crear otra nueva que va a ser de tipo tabla y vamos a traspasarla de códigos postales que hemos dicho que también nos interesa. Entonces buscamos la de códigos postales. Códigos postales. Yo voy a seleccionar estas dos tablas. Y tenemos una opción para decirle copiar datos de empresa. Lo que me pregunta es desde qué empresa quiero copiar. En este caso le voy a decir que quiero copiar de la empresa Cronus. Voy a seleccionar estas dos empresas. Y le digo que quiero copiar los datos. Me dice que va a copiar los datos de las empresas seleccionadas. Le damos a aceptar y lo que me ha hecho ha sido copiarme los datos de vendedores y compradores y de códigos postales. Vamos a ver si es verdad. Si ahora nos vamos a códigos postales. Códigos postales. Vemos que ya nos han aparecido aquí, donde antes estaba vacía, nos han aparecido estos datos. Y si nos vamos a vendedores, vendedores, compradores, vemos que también tenemos los vendedores y compradores que teníamos en la empresa Cronus. Es decir, la herramienta hojas de configuración es una herramienta súper útil para copiar datos de una empresa a otra empresa de Business Central, del mismo tenant de Business Central, con lo cual se llama hojas de configuración. Y lo que le tenemos que ir diciendo es creándonos esas tablas donde vamos a empezar a copiar la información
de otras empresas. Hasta aquí el vídeo de hoy, donde hemos visto cómo copiar una empresa, que lo que nos va a permitir es hacer pruebas con esos datos, en la cual, además de copiarse los maestros, también se copian las transacciones, facturas, movimientos de contabilidad, etc. Y la creación de una nueva empresa, que lo que nos va a permitir es las tres opciones que teníamos de solo datos de configuración, o datos de muestra, o una base de datos en blanco. Si creásemos una base de datos en blanco, mediante estas hojas de configuración nos permitiría ir rellenándolas con datos que vinieran de otras empresas. Fijaros que ha sido bastante rápido, y lo que nos puede permitir es crearnos una hoja de configuración con unos datos maestros que a nosotros nos interese y pasarnos toda esa información de una empresa a otra. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, suscribiros al canal, y en el próximo vídeo lo que veremos es cómo sincronizar esos datos que vamos creando una vez que ya está en marcha la empresa, las diferentes empresas. Si yo añado un cliente en una empresa, que se pueda replicar o sincronizar ese cliente en otra empresa. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.